13. Razones por las que algunos tenían varias esposas. Antes de la encarnación de mi Hijo, algunos del antiguo pueblo tenían según su voluntad varias esposas al mismo tiempo, pues aún no habían resonado la prohibición que luego sería abiertamente divulgada. Cuando mi Hijo vino al mundo, mostró que la justa raíz de esta unión entre marido y mujer, inquebrantable mientras respiren en esta vida, es la alianza plantada en Adán y Eva, porque esta alianza no ha de fundarse en la voluntad humana, sino en el temor de Dios. Pues bien, es mejor unirse en justa alianza según los preceptos de la sabiduría de la Iglesia que apetecer la fornicación. Mas vosotros, los hombres, olvidáis esto y corréis en pos de vuestros placeres, no ya como hombres, sino como bestias. Pero que haya recta fe y amor puro, según la ciencia de Dios, entre marido y mujer. No sea que las artes del demonio envilezcan su simiente y se desencadene sobre ellos la venganza divina. Si mordiéndose uno a otro se despedazan o esparcen sus semillas de fornicación inhumana con la furia de las bestias, pues allí donde reine el odio irrumpirá la hiel de víboras y habrá quebranto, y donde haya infesta desmesura, al ser la simiente sin temor de Dios y fuera del proceder humano muchas veces como castigo de esta perfidia y por justo juicio de Dios, nacerán hijos marcados por la aflicción, faltos de algún miembro o privados de la dicha en la vida, a no ser que recibiendo yo la penitencia de los que así actúan, me apacigüe, porque aceptaré por amor a mi Hijo la penitencia de cuantos me invoquen arrepentidos de sus pecados. Mira que si alguno levanta un dedo hacia mí en señal de penitencia, si eleva a mí el gemido de su corazón arrepentido diciendo: he pecado, Señor, ante ti, mi Hijo me enseñará esa penitencia, pues Él es sacerdote de sacerdotes, y la penitencia que se ofrece ante los sacerdotes por amor a mi Hijo otorga la purificación a los pecadores que la hacen. Por tanto, los hombres que se arrepientan sinceramente se librarán de las fauces del demonio, que al morder el anzuelo de la divina potencia malhirió su quijada, y así ahora las almas fieles salen de la perdición y llegan a la salvación. ¿Cómo? Porque los sacerdotes que invocan mi nombre en los altares recibirán la confesión de los pueblos, y así les enseñará el remedio de la salvación. Por tanto, que para aplacar al Señor no envilezcan su semilla en la ciénaga de los vicios, pues si alguno derrama su simiente en la fornicación o en el adulterio, los hijos que así engendre nacerán faltos de fuerza. ¿Cómo? El que hace una masa con arcilla pura y fango o estiércol, ¿acaso puede sacar de ella un vaso consistente? Así también el que envilece su semilla en la fornicación o en el adulterio podrá quizás engendrar hijos fuertes. Mira que no pocos de entre ellos gran fatiga arrastran por el quebranto de sus corazones y los devaneos de sus costumbres. En cambio, otros muchos llegarán a convertirse en hombres prudentes ante Dios y ante el mundo. Con ellos se puebla la Jerusalén celestial, porque al abandonar los vicios y amar las virtudes, imitan a mi Hijo en la castidad y en los grandes sufrimientos,
y llevan sobre sus cuerpos, según sus fuerzas, su martirio. Pero cuando no deseo que un hombre tenga hijos, retiro la savia viril de su semilla, para que no se coagule en el útero de la madre, así como niego la fecundidad a la tierra, allí donde según mi justo juicio quiero hacerlo. ¿Por qué te maravillas, oh hombre, de que yo permita nacer hijos del adulterio y de crímenes semejantes? Es justo es mi juicio. Mira que desde la caída de Adán no he encontrado en la semilla humana la justicia que debía hallarse en ella. El demonio la ahuyentó con el mordisco de la manzana. Por eso envié a mi Hijo al mundo, nacido de virgen sin pecado, para que con su sangre, libre de polución carnal, quitara al demonio el botín que éste había arrebatado al hombre. 14. Solo el Hijo de Dios podía liberar al género humano. Ni un hombre concebido en el pecado, ni un ángel, ni el vestido de la carne, podían liberar del poder diabólico al hombre que en la culpa yacía, atormentado bajo el peso de su cuerpo. Solo aquel que vino sin pecado, en un cuerpo puro y libre de culpa, rescató al hombre con su pasión. Por eso he aquí que reúno a los hombres, aunque nacen en el pecado, para llevarlos al reino eterno cuando finalmente lo buscan. Mira que ningún mal podría arrebatarme a mis elegidos, como testimonia la sabiduría cuando dice: las almas de los justos están en manos de Dios. Cuando dice 15, palabras de la sabiduría: las almas de los justos están en manos de Dios, y no les alcanzarán tormento alguno. Así dice: las almas de cuantos abrazan la senda de la rectitud, con devoto amor en sus obras, están en manos del Auxiliador Supremo. Así que por estas obras, con las que se elevan hacia la altura de la justicia en pos de los cielos, no les quebrará el tormento de la perdición, porque la luz verdadera los apacienta en el temor y en el amor de Dios. Ahora bien, después de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín de las delicias, conocieron la obra de concebir y parir hijos. Pero, como al caer en la muerte por su desobediencia percibieron la dulzura del pecado, cuando supieron que podían pecar, transformaron la justicia de esta obra procreadora que yo instituí en placer ignominioso. Y aunque debían saber que la agitación de sus venas no era para la dulzura del pecado, sino por amor de los hijos, la entregaron a la lujuria, bajo el hechizo del demonio. Al perder la inocencia de la procreación, la condenaron a la culpa. La condenaron a la culpa. Así que esto no ocurrió sin la persuasión del demonio, que lanzó sus dardos contra esta obra para que no se consumara sin su maleficio, cuando dijo: he aquí mi fuerza, la procreación de los hombres, por tanto el hombre es mío. Y comprendiendo que el hombre participaría de sus tormentos al seguirle, murmuró de nuevo para sí: todas las iniquidades son contrarias a Dios Todopoderoso. Todas las iniquidades son contrarias al Dios Todopoderoso, pues no hay en él injusticia alguna. Entonces el acechador ocultó esto con gran sigilo en su corazón. Si un hombre por propia voluntad se comprometía con él,
no podría liberarse de sus cepos. Por eso albergaba yo el secreto designio de enviar a mi Hijo para redimir a los hombres, que pudieran regresar a la Jerusalén celestial. Ninguna iniquidad pudo oponerse a este designio mío, porque cuando mi Hijo vino al mundo, reunió a su alrededor a todos los que quisieron escucharle y seguirle, abandonando el pecado. Pues yo soy justo y recto, y no me complazco en la iniquidad a la que tú, oh hombre, abrazas, sabiendo que puedes hacer el mal, porque Lucifer y el hombre intentaron ambos, cuando fueron creados, rebelarse contra mí, y no pudieron mantenerse en pie al caer del bien y elegir el mal. Pero Lucifer abarcó todo el mal y rechazó todo bien, y sin probarlo siquiera, se precipitó en la muerte. En cambio, Adán saboreó el bien al aceptar la obediencia, aunque apeteció el mal, y llevado de su ambición, lo cometió cuando se alzó en rebeldía contra el Señor. ¿Por qué sucedió esto? No es tarea tuya, oh hombre, indagarlo, ni qué ocurrió antes del comienzo de los tiempos, o qué pasará cuando llegue el último día. Nada de todo esto puede saber el mortal, pues solo Dios lo conoce, salvo lo que revele Él a sus elegidos. Por eso, por esa fornicación común entre los hombres, es abominable ante mi faz, porque en el principio crea al varón y a la mujer en la pureza, y no en el oprobio. Por tanto, esos hipócritas en cuya opinión le es lícito fornicar, según los apetitos animales, con quienes deseen, son indignos a mis ojos, pues despreciando la honra y la altura de su razón, miran a las bestias y a ellas se asemejan. Ay de aquellos que así vivan y en esta ignominia porfíen.